lo que quieran. Voy con más información. Odrasir Espinosa, buenos días. Buenos días, Luis Alberto. ¿Qué Buenas vacaciones. significa esta controversia constitucional que pone Los Pinos a Sonora? ¿Qué consecuencia traería y cuál es el proceso? Mira, hay dos cosas importantes que hay que asentar y hay que decirlo desde ahorita, ¿no? Creo que el Congreso del Estado, uno de los problemas que está teniendo, y no únicamente es el tema de aquí el Congreso, yo creo que se debe dar en la mayoría de los congresos, es que no hay una revisión constitucional previa a la aprobación de las leyes. ¿A qué me refiero? No se contrastan, pues, las leyes que se aprueban para ver si no hay una afectación constitucional. Tan es así que estamos viendo, pues, una serie de eventos únicos que se están dando, como el caso del amparo que se propuso también en algún momento por la ciudadanía en contra de la aprobación de la sesión, aunado a hoy la controversia que presenta el Ejecutivo Federal en contra de la aprobación de la Ley de Educación, y pues creo, bueno, las reformas que hubo en la Ley de Educación del Estado, y creo que es un reflejo de que está haciendo falta de un análisis constitucional de nuestro Congreso. Pero bueno, la controversia constitucional en sí es un medio de control que Pero es tendría... importante lo que dices. Es Sí, un no, no, reflejo de que primero el Congreso no está atendiendo las reformas constitucionales, un análisis y están aprobando sin dimensionar. es correcto, es correcto. El problema es ese, Luis Alberto. Yo creo que aquí el Congreso no está haciendo ese ejercicio que tendría que hacer todo legislativo, ¿no? Analizar que si una ley que va a aprobar no está atentando contra un artículo de la Constitución, o lo peor del caso, como estamos viendo ahorita, Luis Alberto, en particular, que viene un mandato constitucional, viene un mandato de que se tienen que reformar las leyes secundarias, las leyes de los estados en materia educativa, y la reforman y lo hacen mal. O sea, digo, aparte de que es un mandato que la propia Constitución lo da a raíz de la reforma constitucional en materia educativa, lo hacen mal. O sea, yo creo que aquí algo que tendremos que analizar es la situación de que el Congreso no está haciendo bien su trabajo en términos de que deben de realizar ese análisis constitucional antes de aprobar, y en un segundo término es que ni siquiera está cumpliendo con los parámetros constitucionales que la propia reforma le marcó. O sea, está haciendo, se cree, digo, vamos a manejarlo de esta manera en un supuesto, se cree el legislativo estatal, se cree que puede aprobar lo que ellos quieran, más en términos constitucionales, sin analizar ese fondo, ¿no? Yo creo que aquí ese es el primer punto que tenemos que ver. El segundo es que me parece interesante lo que dice pues el gobernador, interesante también lo que dice el presidente del Congreso, a raíz de que pues van a acatar pues lo que digan la Suprema Corte, pues es evidente que lo van a hacer. ¿Por Dice qué? David Galván, el subsecretario de Gobierno, que el gobernador presentó al Congreso reforma a la ley de educación acorde a la reforma general a la ley de educación. Pues ¿Qué opinión te merece? es que mira, ahí te va. Digo, no sé, tendríamos que analizar cuál fue la última reforma, lo que se aprobó ya en el Pleno del Congreso del Estado. ¿Por qué? Porque una cosa es la iniciativa que haya presentado el gobernador, otra cosa es las iniciativas que hayan Sí. presentado los grupos parlamentarios, y otra cosa terminaría siendo la iniciativa que resultó aprobada al final, con la cual se señala con la cual avisa el Congreso del Estado que ya hizo las adecuaciones necesarias que mandata la reforma constitucional en materia educativa. Entonces, seguramente pues se hizo una mezcla ahí de intereses, porque recordemos que también en materia educativa está representado el CENTE y representado Exacto. las Entonces, corrientes del PANAL, ¿no? qué debió haber pasado? Dice Samuel Valenzuela también que el gobernador fue omiso en el ejercicio de sus obligaciones de revisión de lo aprobado por los diputados. ¿Debió haber vetado la ley? Así es correcto. Tendría que haber hecho el ejercicio, si así como le dice David Galván, tendría que ver en determinado momento si se aprobó en el Congreso algo que contraviniera y el propio gobernador hubiera visto esa situación, hubiera analizado ese punto, tendría que haberla observado, como dice la Constitución del Estado. O sea, la podría haber vetado, pues, si no cumplía con los Pero parámetros creo que no se dieron constitucionales. cuenta de que No, no, pues había es una que contradicción, ¿verdad? recordemos que hay una situación, como te vuelvo a decir, que no hay un análisis constitucional ni del Congreso, y está demandado el gobernador en la controversia. ¿Por qué? Porque recordemos que él tiene la facultad de sanción, pues, a ¿Ah, la es el hora... gobernador el que está demandado? También están demandados, los dos tendrían que estar demandados en la controversia constitucional. ¿Por qué? Porque en el proceso de aprobación legislativa interviene tanto el Congreso del Estado como el gobernador a la hora de la publicación. O sea, Muy bien. es cuando tú presentas un amparo, por ejemplo, te puedo poner ejemplo, tú demandas al Congreso un amparo contra leyes, demandas al Congreso y le demandas al gobernador porque el gobernador no se dio cuenta, vamos a ponerle así coloquialmente, no se dio cuenta que esa ley está atentando contra la Constitución. Entonces, Ujú. demandas a los dos, porque tanto tiene la culpa uno que la aprueba como el otro que no la sanciona. O sea, que no dice, señores diputados, ya que le mandan la ley aprobada,
oye, diputados, pues creo que aquí pues la regaron, está en contra de la Constitución. Entonces, no hizo ese ejercicio el gobernador ni el Congreso, obviamente. Dice David Galván que el PANAL presentó su iniciativa, lo que en el Congreso en Derecho causó un análisis y se generó una sola iniciativa. Sí, es lo que te digo, se hicieron al final, pues mira, a mí lo que me preocupa es independientemente del proceso legislativo que se haya dado hacia el interior, lo que me preocupa es el hecho de que el Congreso de nueva cuenta no hace un análisis constitucional, te vuelvo a decir, tendrían que haber evaluado completamente si la ley de educación que pues, se aprobó en el Congreso realmente cumple con lo que estaba mandando la Constitución. Hay unas cosas tan evidentes como lo señaló también el vocero de la presidencia, que en el caso de que el goce de sueldo, por ejemplo. Es el origen, lo dijo muy claro también Marco, el origen es eso, haber aprobado goces de licencias y salario a maestros. Es seguir con lo mismo, y son los pactos que tienen con el CENTE. Ese es el fondo. O decir, ¿qué sucedería? ¿Qué sucede? Para la gente que nos escucha, mira, ¿qué sucede en esto? ¿Qué va a suceder? Que te tengo que decir que se va... El final es que la Suprema Corte, si logran la mayoría de votos, y bueno, no es mayoría simple, tendría que ser mayoría calificada de 8 ministros de la Corte, de los 11, que aprueben que procede la controversia constitucional, automáticamente anularían la reforma que se hizo en el Estado y ordenaría al Congreso del Estado que legisle bajo los parámetros constitucionales. O sea, en pocas palabras, se deja sin efectos esa ley que se aprobó o esa reforma de ley que se aprobó y se le ordena al Congreso del Estado que vuelva a legislar. Le va a remendar la plana, como tú utilizas esa frase muy interesante, ¿no? De decir, señores, a ver, regresémonos otra vez y ahora sí legislen conforme a la Constitución, cosa que deberían de haber hecho desde el principio. Pero mira, hay dos cosas que te tengo que decir, que te voy a decir que son fundamentales. La primera es que tenemos todavía ahorita a la fecha, hasta el día de hoy, en la Suprema Corte existen 77 controversias constitucionales pendientes de resolverse, unas de ellas que vienen desde el 2010, imagínate el tiempo pues para efectos de que pues se pueda dar. Entonces va a tardar esto. Va a tardar, y el problema es que no tiene, como es una norma general, o sea, es una ley, lo que se aprobó, no tendría efecto suspensivo. O sea, no puede decir la Suprema Corte, suspendan el acto, suspendan la ley antes, o sea, por aquello de... Sigue vigente. Va a tener, sigue vigente, pues. Sigue vigente, exactamente. Va a tener vigencia hasta que no se resuelva la controversia. Se encamina a ajustarse a lo que dice la norma nacional, ¿no? Es correcto. Se supone que, como te vuelvo a decir, mira, ¿por qué pasan las controversias comúnmente? Cuando es una cuestión de materia de un poder legislativo, lo que hacen ellos para no verse exhibidos por la Suprema Corte, lo que hacen es reformar. O sea, les llega la demanda, vas a ver que eso, espero que eso pase, pero porque tendría que ser lo lógico, les va a llegar la demanda, analizan cuáles son los artículos y ya alguien hace una propuesta de ley o de reforma y es más fácil que se termine reformando de nueva cuenta la ley de educación del Estado que se resuelva la controversia. ¿Por qué? Porque de aquí son 30 días, se les da los 5 días, se les notifica al Congreso del Estado, tienen 30 días, de esos 30 días, a partir de ahí inicia un periodo que no está establecido en la ley secundaria, pero existe un periodo donde un ministro instructor va hace el proyecto y de aquí que se someta al Pleno. Entonces, lo mismo que hemos hablado mucho de la Suprema Corte, que desafortunadamente pues son tantos los asuntos que hay, tanta la carga de trabajo que pues no necesariamente se resuelve de manera inmediata. Hay muchos compromisos que tiene la Corte que tiene que resolver y que evidentemente se pasa a agregarse uno más, ¿no? Gracias, Horacio Espinosa, te agradezco mucho la información. Un abrazo y saludos a todos. David Galván, me dice subsecretario de Gobierno, me sigue participando en Twitter, que el espíritu de la ley se preservó en materia de evaluación e ingreso de maestros. Y sin duda, como ya se ha hecho público, esperaremos y respetaremos la recomendación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Qué pasó en Semana Santa? Doble de muertos que el 2013, Ana Isabel Cepeda. Adelante, buenos días. Muy buenos días, Luis Alberto, de nueva cuenta para ti y para toda la audiencia. Como lo acabas de mencionar, pues fueron el doble de muertos en comparación con el año pasado, los que dejó la Semana Santa en Sonora.